Hola comunidad de relatos de terror, mi nombre es Camila y quiero compartirles mi triste historia, que a muchos de ustedes les dará una lección. A los 21 años, fui madre por primera vez y mi falta de experiencia previa en el cuidado de niños me llenaba de ansiedad. Temía no poder atender adecuadamente a mi bebé y enfrentar problemas como resultado. Cuando nació mi hijo, Antonio, no teníamos el respaldo cercano de mi familia ni la de mi esposo para recibir orientación sobre cómo criar a un bebé. Sin embargo, no todo era negativo. Mi esposo y yo vivíamos en un pequeño apartamento a poca distancia de un centro médico, lo cual me proporcionaba cierta tranquilidad. Sabía que, si necesitábamos ayuda, tanto mi bebé como yo podíamos acudir rápidamente en busca de apoyo. Con el tiempo, mi hijo se transformó en un bebé hermoso y encantador. Heredó los grandes y hermosos ojos azules de mi padre, quien es originario de Puebla. Antonio también mostraba un carisma excepcional, sus sonrisas conquistaban a todos a su alrededor. Sin embargo, esta alegría se veía contrarrestada por sus noches de llanto y fiebre, situaciones que me desconcertaban por completo. Preocupada por la salud de mi bebé, lo llevaba con frecuencia al centro de salud o al pediatra particular. A pesar de seguir los tratamientos recetados, los costosos medicamentos y cambios en la fórmula de la leche, no veíamos mejoras significativas. Los periodos de tranquilidad eran breves y la incertidumbre persistía. En una ocasión en que mi hijo estaba saludable, aceptamos una invitación a una fiesta por parte de familiares. Aunque llegamos tarde y no había mesas disponibles, nos acomodaron con otra familia que tenía algunas sillas libres en su mesa. Llevaba a mi bebé dormido y pudimos disfrutar de la fiesta tranquilamente mientras comíamos. Sin embargo, cuando Antonio despertó y lo saqué de la carriola para alimentarlo, la familia con la que compartíamos mesa quedó encantada con su belleza. Tanto la señora, su esposo y sus hijos se acercaron, interactuaron con él y provocaron risas en mi pequeño. Sorprendentemente, una mujer que los acompañaba resultó ser incapaz de concebir hijos. A pesar de las risas y alegría, esta mujer mostraba envidia en su mirada y desprecio hacia mi hijo. Para empeorar las cosas, esta mujer grosera decidió fumar unos cigarrillos en la mesa, ignorando las sugerencias de retirarse para fumar. Estaba claramente molesta, demostrando que le afectaba que tuviera un bebé tan hermoso como Antonio. Después de un rato así, mi bebé comenzó a llorar intensamente y presentó nuevamente fiebre con la cabeza caliente. Preocupados, mi esposo y yo abandonamos la fiesta de inmediato. Al llegar a casa, Antonio empezó a vomitar y se negaba a comer, expulsando todo lo que ingería. Desarrolló fiebres elevadas, generando gran inquietud. Lo llevamos de urgencia al hospital, donde controlaron los vómitos y la fiebre, pero al día siguiente persistieron los síntomas. Decidimos consultar a otro pediatra, quien, tras realizar diversos estudios, no encontró ningún problema de salud aparente en mi hijo, indicando que estaba en buen estado. Me encontraba sumida en la tristeza y la desesperación, ya que la situación con mi hijo se prolongaba demasiado y lidiar con ella resultaba agotador. Mi esposo compartía la misma angustia al no saber qué le ocurría a nuestro pequeño. Con el tiempo, el aspecto de mi bebé empeoró, se veía demacrado, delgado y con una mirada triste, como si algo lo estuviera consumiendo gradualmente. A pesar de nuestros esfuerzos, nada parecía funcionar para ayudarlo. En uno de esos días, mi hijo experimentó un llanto intenso e incontrolable y me encontraba sola con él en casa mientras mi esposo trabajaba. Conmovida por la tristeza de mi bebé, lo tomé y salí en busca de algún médico. Caminaba apresuradamente y desorientada por la calle, sin percatarme de que al doblar una esquina me topé con una anciana a la que accidentalmente empujé, evitando por poco que cayera al suelo gracias a que se sostuvo de mi brazo. La mujer, al ver mi apuro, me preguntó de inmediato, ¿qué te sucede, joven? ¿Qué le pasa a tu bebé?
En ese momento, la anciana levantó la cobija y observó a mi hijo, notando su estado deteriorado. Con ojos llenos de preocupación, me dijo, querida, tu hijo está muy enfermo. Déjame examinarlo correctamente. La anciana tomó a mi bebé de mis brazos con determinación y me indicó, ven, muchacha, sígueme. Desorientada, simplemente la seguí, decidida a no permitir que una desconocida se llevara a mi hijo sin mi consentimiento. La anciana estaba acompañada por una joven que parecía ser su nieta. Sin dudarlo, la anciana le ordenó, adelántate, Perla, ve a la casa enseguida y ponte a tostar chiles en el comal. La joven corrió llevando las bolsas del mandado, y así la seguimos hasta llegar a la casa de la anciana. Al entrar, nos recibió un denso humo provocado por los chiles que se estaban tostando. Rápidamente, la anciana colocó a mi bebé en una cama, lo desvistió y utilizó su ropa para envolver los chiles recién tostados. Mientras rezaba por mi hijo, quien continuaba llorando, preparó una especie de mezcla que desconocía y se la administró a mi niño con una jeringa. Una vez que terminó de curarlo, la anciana preparó un pequeño morral atado con un lazo, me lo entregó y me pidió que lo atara al bracito de mi bebé. Me advirtió que nunca lo quitara y me informó que, si se perdía, debía conseguir otro. También me indicó que no lo guardara entre mis pertenencias, ya que todo el mal contenido en el amuleto podría dirigirse hacia mí, resultando peligroso. La anciana volteó a ver a mi bebé y él ya parecía muy dormido. Con temor por no entender qué le sucedía, la mujer me aseguró, no te asustes, muchacha, tu bebé está bien, pero está muy agotado. Ve y prepárale algo para comer, porque despertará con mucha hambre. Al preguntarle a la anciana qué había hecho por mi hijo, ella explicó que lo había curado del mal de ojo. Me instruyó sobre la influencia de energías negativas, especialmente en los bebés, causadas por malas miradas, envidias o malos pensamientos. Estas energías debilitan a los niños y los hacen sentir muy mal. Como madre, me aconsejó protegerlo con un listón rojo o el amuleto que me había dado. La mujer me devolvió a mi niño, quien seguía dormido, y me animó a regresar a casa para descansar. Al llegar a casa y acostar a mi bebé en su cuna, despertó y sorprendentemente pidió comer. Ansioso, señalaba su biberón tal como la anciana me había anticipado. A pesar de los nervios, mi sorpresa fue ver cómo mi bebé, que anteriormente tenía un aspecto grisáceo y sin brillo, ahora tenía ojos llenos de luz y finalmente comenzó a comer. Cuando mi esposo llegó a casa, estaba preocupado por nuestro hijo. Al verlo balbucear y moverse inquieto como siempre, se alivió y jugó con él. Le informé sobre el tratamiento de la anciana, destacando la recuperación de nuestro hijo, su alegría restaurada, la capacidad de comer sin vomitar, la ausencia de llanto y el brillo renovado en sus ojos. Mi esposo me miraba con desaprobación y preguntó con disgusto, «Mujer, ¿cuánto medicamento le has dado al bebé desde que empezaste el tratamiento médico?» Le expliqué que había seguido el tratamiento como indicó el doctor todos los días. Él insistió, afirmando que el medicamento finalmente había surtido efecto, pero yo lo atribuía a los supuestos poderes mágicos de la curandera. Aumentando el tono y visiblemente enfadado, me señaló como si regañara a un niño y me advirtió que no llevara a mi bebé de nuevo con la curandera o me arrepentiría. Me dejó atónita, ya que esperaba que él también se alegrara al ver a nuestro bebé bien. Además, estaba muy molesto por esto. Mi esposo le quitó y arrancó el amuleto de la manita de mi bebé. Enfurecido, lo escondió en el buró de su cama, declarando que al día siguiente lo devolvería a la casa de la curandera y le pediría que no nos molestara más con sus cosas. Pasaron algunas semanas y mi esposo se relajó. No confrontó a la curandera y, al no haber más problemas con nuestro bebé, él dejó de mencionar el tema, olvidándolo por completo. Sin embargo, un día amaneció enfermo.
Tenía fiebre y vómitos, a pesar de que no habíamos comido fuera de casa y éramos muy cuidadosos con la preparación de los alimentos. Lo llevé al médico, quien diagnosticó una indigestión y recetó medicamentos, pero no tuvieron efecto. En ese momento, no teníamos recursos para un médico particular y mi esposo empeoraba cada día. Aunque esperábamos que la enfermedad remitiera con el tiempo, eso nunca sucedió. No tuve otra opción que llamar a la curandera en busca de ayuda, esperaba que pudiera ofrecer algún consejo útil. Mi esposo dormía cuando la curandera entró al cuarto, advirtiéndome que solo intervendría con su consentimiento, de lo contrario, se retiraría. La curandera evaluó a mi esposo tocándole la frente, reflexionó brevemente y luego me informó: hija, a él ya se le pasó el mal. Ahora, ayúdame a revisar sus pertenencias. Algo me dice que tu esposo ha absorbido el mal que afectaba al bebé y ahora está en peligro de muerte. Comencé a revisar sus cosas, cajones, ropa y la mochila del trabajo. Encontré en un bolso el amuleto que la bruja le había dado a mi bebé. Se lo mostré a la curandera, quien sorprendida exclamó: ¿ves? Esto es lo que lo está afectando. Te dije, muchacha, que no le quitaran el amuleto al niño y menos que lo conservaran. Despierta a tu esposo, vamos a preguntarle si desea mi ayuda. Mi esposo despertó y al ver a la curandera, mostró enojo y profirió groserías. Rechazó la ayuda y afirmó no creer en la brujería, pidiéndole que se marchara. Le expliqué sobre la brujería y cómo había absorbido el mal al quedarse con el amuleto del bebé. A pesar de mi explicación, rechazó la ayuda y pidió que se fuera. La curandera, decepcionada, me dijo: si no quiere mi ayuda, no se la daré. Tu esposo tiene razón, no perderé mi tiempo cuando hay otros que realmente me necesitan. Solo puedo desearles que Dios los bendiga y los guarde, porque en esta situación, tu esposo no saldrá. El mal está muy fuerte. Cuídense mucho, señora, y cuide a su bebé. Si necesitan algo, con gusto les ayudaré. La curandera se retiró sin tomar de manera personal las actitudes de mi esposo, quien realmente se veía muy mal. Al verla partir, mi esposo me solicitó que lo dejara solo para descansar, y así lo hice, lo dejé descansar por varias horas. Me dirigí a la sala con mi bebé, pero noté que mi esposo permanecía dormido por un tiempo inusualmente prolongado. Al pasar varias horas, decidí revisarlo para ver si necesitaba algo. La sorpresa fue desgarradora. Al llegar a la cama y moverlo, lo vi extremadamente pálido, con el rostro completamente blanco. Al tocar su frente, noté que su piel estaba gélida. Al descubrirlo para verificar su respiración, lamentablemente, mi esposo ya había fallecido, su corazón había dejado de latir. No hubo ninguna posibilidad de intervención, ya que no disponíamos de recursos económicos para atenderlo y él había rechazado la ayuda de la curandera, quien creo que podría haberlo sacado de esa situación. Su muerte dejó un vacío profundo, del cual hasta la fecha no he logrado recuperarme. No inicié una nueva relación con ningún hombre y dediqué mi vida a criar a mi bebé Antonio, quien ahora es un joven educado en la preparatoria. Hubiera deseado que su padre lo viera crecer, que compartieran momentos como jugar al fútbol o disfrutar vacaciones familiares. Es tarde para pensar en eso, simplemente creo que los temas de brujería deben tomarse muy en serio, ya que, de no hacerlo, incluso pueden costarnos la vida. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 16,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ángela Martín para Relatos de Terror.